Ya saben que para los que no puedan ingresar no hay ningún problema. Después pueden revisar los videos, ¿no? Y ahí está todo. Al final ya les ayuda en algo, ¿no? Bien, este es un cuadro, fíjense, jóvenes, que tenemos, por ejemplo, de activo fijo. Me imagino que ustedes ya lo vieron en contabilidad. Fíjense de qué manera nosotros, los contadores, tenemos elaborado nuestros documentos. Este es un cuadro de una empresa que, fíjense, tiene en la parte superior los datos de la empresa. Ahí está. Y el nombre del cuadro, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es de que ustedes ya tienen que aprender a hacer este tipo de cuadros, ¿ya? De eso se trata la materia, de que ustedes puedan realizar todo tipo de cuadros en esta materia. Por ejemplo, fíjense que rellenar estos datos en cada celda no cuesta, ¿sí o no? Es fácil. Entonces, lo que sí un poco les puede costar es acomodarlo. Entonces, para eso voy a borrar algunos formatos para que le demos el formato con ustedes, ¿ya? Ahí fíjense, se puede apreciar con claridad. Si lo ven de esta manera, es como cualquier cuadro que lo puede hacer cualquier persona, pero eh, le falta acomodarlo. Entonces, nosotros los contadores, nuestros cuadros los acomodamos de tal manera que sean comprensibles, que cualquier persona que los vea pueda interpretar lo que dice de manera fácil. Fíjense, por ejemplo, ahí, no tiene mucho sentido que yo les presente un cuadro de esta clase a ustedes. Ahí, ¿lo ven? Bueno, es un cuadro activo fijo, correctamente, está perfecto el cuadro con todas las columnas que tiene que tener, tiene saldos, tiene porcentajes, tiene todo, pero no se ve bien. ¿O qué opinan ustedes? Sí, dice, no se ve bien. Le falta Entonces, colorcito. exacto, No, o sea, hay que sí. acomodarlo, hay que darle formato, ponerle cuadro, ponerle colores, ¿verdad? Entonces, tiene que estar presentable, pues, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que aprender, ¿ya? A realizar sus cuadros de una manera que se vea bien. Entonces, eso lo hacemos en Excel. Fíjense, escribir datos, así como está aquí, así, no cuesta, ¿sí o no? Es fácil, en cada celda uno escribe eh, lo que uno quiera, fíjense. Pero ya acomodarlo, tienen que aprender a acomodarlo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a acomodar nosotros? Por ejemplo, aquí fíjense, esto que tiene el título, el nombre de la empresa y todo esto, le vamos a poner negrita. Ahí está. Le voy a poner en letra más grande para que se pueda apreciar mejor. ¿Lo ven? Entonces, ahora, qué más le puedo hacer? Esto que dice anexo 3, me gustaría colocarlo al centro, pero fíjense, algunos lo hacen de esta manera, presionando la tecla espacio, así, hasta que llega al centro, pero no llega al centro perfecto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seleccionamos, por ejemplo, esa celda sin soltar hasta donde queremos que llegue el centro, hasta ahí termina mi tabla, fíjense. Entonces, hasta ahí selecciono sin soltar y le doy donde dice combinar y centrar. Fíjense qué es lo que hace. Ahí está el modelo, combina la celda y lo centra. Ahí ve. Uno por uno, hago lo mismo, combinar y centrar. Ahí está, ¿eh? Esto es muy importante que ustedes sepan utilizar todos esos botones del Excel, ¿ya? Después, ¿qué más tenemos? Aquí, fíjense, ¿qué es lo que nos dice? Por ejemplo, mmm, tenemos, esto es el encabezado del cuadro. Le voy a poner negrita. Lo voy a acomodar al centro. Ahí.
¿Ya? Y voy a empezar a combinar y centrar. Voy a colocarle igual recuadro. Esto de acá. Todos los bordes. Ahí está. Fíjense entonces cómo ya va cambiando mi cuadro, ¿no? Así tienen que aprender a acomodar. Esta parte que dice cuenta, le voy a dar combinar y centrar. Y fíjense que también tienen este otro botón que dice alinear al medio. Entonces, les estoy enseñando algunos botones principales que se manejan para acomodar los cuadros. Le voy a dar alinear al centro, ahí está, y presiono el botón para que la letra se haga más grande. Ahí, ya va quedando más atractivo el cuadro. Después aquí dice activo fijo, selecciono todo esto y le doy combinar y centrar. Aquí dice depreciación, lo mismo. Ahí está, ¿ven? Inclusive le puedo colocar un color a todo este encabezado. Ahí. ¿Lo ven? Ya se va entonces acomodando. Al total también uno tiene que acostumbrarse a colocarle un fondo con negrita. Ahí ven. Ya va tomando forma entonces. ¿Sí o no? A como estaba ya Sí, quedó dice. bien. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Bueno, ya acomodé el formato entonces. Ya acomodé el formato. Ahora lo que me toca hacer es ponerle formato a los números. Fíjense que aquí dice porcentaje. ¿Lo ven? Entonces, tengo que ponerle a esto formato porcentaje, que lo tienen aquí. Estilo porcentaje, fíjense que dice. Ahí está, ¿eh? Y lo pongo al centro, ahí. ¿Quieren que tenga 2 decimales? Le pongo 2 decimales. Y esa es la manera que se va acomodando. ¿Alguna pregunta? A ver, jóvenes, hasta ahí. Quiero escucharlos también a ustedes. ¿Se entiende? Se entiende, Sí, dice, Lisa. se entiende, dice. Se Bien, entiende, dicen. Se muy bien. entiende. Ahora, ya le puse formato porcentaje a estos números de aquí. Ahora, a todos de mis demás números que van a ir en la tabla, le voy a colocar formato número. Para eso me vengo aquí. Fíjense que aquí dice, tenemos la barra de números. Le doy un clic a este botoncito de acá y le doy número, usar separador de miles. Usar separador de miles, ¿lo ven? Aceptar. Ahí está. Entonces ya está con separador de miles. Bien, ahora ya recién puedo decir que estoy listo para poder hacer mi cuadro de activos fijos. Ustedes saben que los activos fijos se actualizan, ¿verdad? Han aprendido eso en contabilidad. También saben que los activos fijos se deprecian. ¿Sí o no? Sí, dicen. Bien. ¿Cuál es la fórmula de la actualización? A ver, quiero que me ayuden. ¿Con qué datos trabajamos para actualizar? Se trabaja con... UFB inicial, UFB final. Correcto. Se trabaja con las UFB. Lo primero que hacemos es determinar el factor, ¿ya? Para determinar el factor utilizamos una fórmula, ¿se acuerdan? UFB final dividido entre UFB inicial menos 1, ¿sí o no? Sí, dicen. ¿Se acuerdan, verdad? En contabilidad básica uno hace eso. A ver, quiero que me ayuden con la fórmula. Para hacerlo ahí en el Excel, dicen. Claro, ahí está. Voy a colocar igual, paréntesis, Igual, y le pone paréntesis. sí, paréntesis 2.33187. Ya, en vez de escribirlo, le vamos a dar un clic
a esa UFB. ya. Así es como se hace en Ok. el Excel. Perfecto. Dividido Dividido entre la casilla de arriba, entonces. entre la Eso, UFB inicial. Cierro exactamente. paréntesis y pongo menos 1, ¿ya? Esa es la forma que hacemos nuestra fórmula. Fíjense que ya estoy utilizando en una celda, estoy colocando los datos con los que yo quiero hacer la operación aritmética, ¿sí o no? Y le doy Enter. Ahí está. Ese entonces, ese es mi factor. Ahora, si yo quiero actualizar mis activos fijos, ¿qué tengo que multiplicar? Acuérdense, a ver. A ver, quiero escucharlo. Tiene que participar también. El saldo de la anterior depreciación, dicen, con el factor de actualización. Frío, frío. Disculpe, ¿cuál fue su pregunta? Y ya, ¿cómo actualizo el activo fijo ahora? Ya tengo la depreciación allá abajo. Tengo el factor de actualización. Ahora ya quiero depreciar ya. Ya quiero actualizar, perdón. Aquí le vamos a poner Con el saldo. A ver, pongo igual primero, ¿no? Hay que actualizar el saldo, dicen, después para depreciarlo. Ya, primero lo que hay que hacer, jóvenes, es actualizar. Entonces, ¿cómo lo actualizo? Tengo El que saldo selecciono, multiplicado por... exacto, selecciono este saldo y lo Sí, multiplico por, y lo voy a multiplicar por el factor de actualización. perfecto, ahí está, ya seleccioné también esa celda entonces. Le doy un Sí, clic al saldo y un clic al factor de actualización y luego le doy Enter. enter. Listo, ya actualizó ¿No vas ya. a repetir ya? Sí, dicen. Bien. Ahora, para arrastrar, voy a entrar a la fórmula. Antes de arrastrar, ¿qué tengo que hacer? ¿Se acuerdan que les enseñé? Fijar, dicen, Tengo que fijar la celda del factor de actualización. sí, ¿Para qué la voy a fijar? Para que cuando yo arrastre no se mueva hacia abajo. Fíjense, por ejemplo, lo voy a fijar ¿con qué se fija? Colocando un símbolo de dólar aquí y un símbolo de dólar ahí. El símbolo de dólar antes de la letra y el símbolo de dólar antes de los números. Entonces, al hacer eso, ustedes están fijando la columna y la fila de esa celda que no se mueva cuando yo la arrastre. Le voy a dar Enter. Ahí está. Y fíjense, lo voy a arrastrar. Cuando le salga así los números así, quiere decir que falta espacio en la columna para que se visualicen los números. Ahí está. ¿Lo ven? Ahora voy a revisar uno por uno. El primero, multiplicó bien, fíjense, a ver. Está la fila por el factor. el factor. El tercero, Igual, está bien. el cuarto, todo el último también está perfecto. La fila que corresponde a ese activo fijo por el factor de actualización. Sí, ¿Qué pasa? Lo voy a borrar esto y voy a ver, le voy a quitar los símbolos de dólar y lo voy a arrastrar. ¿Qué pasa si no fijo o congelo, yo le llamo? Miren, ya fíjense, voy a entrar. Fíjense cómo empezó a multiplicar con la celda de abajo. Bajé uno, bajó uno. Arrastré una fila más abajo y aquí bajó una fila más y así va yendo, fíjense. ¿Lo ven? ¿Sí o no? Sí, listo. Entonces, yo no puedo hacer ese tipo de operaciones sin acordarme que tengo que congelar una celda o mantenerla fija, como se dice. ¿Ya? Y para eso utilizamos los símbolos del dólar. Una de las formas de poder congelar esta celda es colocando manualmente el símbolo de dólar al comienzo y el símbolo de dólar entre medio de la letra y el número. La otra forma es presionando F4. Ahí.
Con F4 ustedes, por ejemplo, automáticamente hacen que aparezcan los símbolos de dólar al comienzo, al final, al medio, que aparezca, ahí está, ¿ves? Presionando la tecla F4 o también lo pueden poner manualmente. Enter. Yo trabajo presionando F4. Listo. Entonces, esa es mi actualización. Fíjense qué es lo bueno del Excel. Que, por ejemplo, hago para la primera fila y eso ya me permite solamente con arrastrar ya está para toda la fila. ¿Sí o no? Lo mismo pasa con la sumatoria. Aquí yo tengo que hacer una sumatoria, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hago? Me vengo aquí donde dice autosuma. Hay un botón ahí a la derecha, fíjense. ¿Lo ven? Presioné autosuma y fíjense cómo se seleccionó lo que se tendría que sumar. Y le doy Enter. Fíjense el tiempo que me ahorré, ¿no? Como estar en la calculadora, ¿no? ¿Sí o no? Entonces tienen que ir viendo ustedes los beneficios que tiene el programa. Fíjense que al hacer eso, automáticamente sumó y también esto se puede arrastrar al lado derecho, por si acaso. ¿Cómo arrastramos? Me voy a situar en la parte inferior de la celda, en esa cruz que hay ahí, y lo arrastro al lado derecho sin soltar, fíjense. Y todo lo que vaya teniendo número en todas esas columnas, automáticamente van a quedar sumadas. ¿Lo ven? Ahí está. En una calculadora, ¿cómo hubiera sido? Sumar uno por uno. Uno por uno. Número por número, pues no es una locura de tiempo. En cambio, con el Excel, fíjense la diferencia que ustedes tienen. Ahora, aquí dice que coloquemos el saldo. Ahí está. El saldo al 31 de diciembre del 2019, dice. ¿Verdad? Entonces, ¿qué voy a sumar? Aquí tengo la columna de adiciones. Ahí en adiciones, ¿qué se pone? Si no se adicionó hasta la fecha algún nuevo activo. Exacto. Ahí se coloca, ahí se pone todas las compras de activos que hizo la empresa en esa gestión. Por decir, este cuadro de activos fijo es por la gestión 2019. Entonces, si la empresa hubiera comprado algún activo durante la gestión de 2019, tendría yo que colocar aquí. ¿Ya? Vamos a hacer de cuenta que compró un activo. Aquí voy a colocar un dato. Datos. La empresa compró una computadora portátil por boliviano 18,000. Una computadoranga, digamos, ¿no? El 1 de agosto del 2019, porque es de la gestión 2019, ¿no? Ahí está. Así va a ir en el examen. Yo les voy a colocar datos así. Entonces, como me está dando ese dato que la empresa compró una computadora portátil por 18,000 bolivianos el 1 de agosto, me vengo aquí. ¿Dónde está equipo de computación? Esta es su fila. Tienen que buscar a qué fila corresponde. ¿A qué fila corresponde la computadora portátil? Equipo de computación. Equipo de computación. Entonces me vengo aquí donde dice adiciones y pongo los 18,000. Ahí está. Ahí está, ¿ven? Los 18,000. Y fíjense que ya automáticamente ya sumó. Ahora, necesito tener el dato
de la UFB a la fecha de la compra. Me voy a ir a mi cuadro de UFB y me voy a fijar en cuánto estaba la UFB el 1 de agosto del 2019. Me fijo en mi cuadro de UFB y me doy cuenta que la UFB estaba en 2.31007. Ahí está. ¿Ya? Esa era la UFB del 1 de agosto del 2019. Entonces, cuando uno hace este cuadro de activo fijo, uno tiene que actualizar. También se actualizan las adiciones. Ahí está. También se actualizan las adiciones. Aquí dice, lo voy a cambiar para que le entiendan. Actualización. ¿Cuál sería el factor de actualización de la adición? Igual. A ver, quiero que me UFB. ayuden. Debe ser lo mismo, dicen. UFB final dividido UFB final dividido entre la Dicen, UFB de la... Dígame. pero no sería en este caso que utilice la UFB al 1 de agosto del 2019 como UFB final, No, no, no. El ¿no? cierre de Ah, gestión es en diciembre. Entonces, ya. esa es mi UFB final. Ya. Estoy actualizando mis activos fijos al 31 de diciembre. Entonces, tengo que utilizar la UFB del 31 de diciembre. ¿Ya? Entonces, Ya. sí, tomo en cuenta la UFB del 31 de diciembre y la divido entre la UFB inicial del 1 de agosto. Cierro paréntesis menos 1. Y aumento los decimales para ver cuánto quedó. Ahí está. Quedó en 0.0 ta. ¿Sí o no? Ese es el factor de actualización de la compra o de las adiciones. ¿Y cómo hago la actualización? Les dije, el monto que se va a actualizar por Por el factor de adición. el factor de actualización de la adición. Enter. Ahí está. 169 sale. Bien, entonces fíjense, ya actualicé mis activos fijos, ya actualicé mi adición, ¿verdad? Y lo que me toca es tener el saldo de todos mis activos fijos. Y para eso tengo que hacer esta fórmula que es suma, paréntesis, selecciono desde aquí sin soltar hasta ahí. Todo eso ahí, fíjense. ¿Qué dicen? A ver. ¿Vieron la sumatoria que estoy haciendo? Estoy sumando el saldo más la actualización, más la adición y más la actualización de la adición. ¿Se nota, no? Sí, dicen. Y cierro el paréntesis. No se olviden que en el Excel, cuando hacemos este tipo de operaciones, trabajamos todo el tiempo con paréntesis. Y le doy Enter. ¿Listo? Ya sumó. Y lo voy a arrastrar. Ahí está. Y fíjense cómo ya todito sumó y al final me apareció que todo ya es 654,000. ¿Sí o no? Bien. Hasta ahí entonces estaría todo lo relacionado, jóvenes, a lo que son los activos fijos. ¿Ya? En pocas palabras, hasta ahí hemos cumplido con la parte de la actualización. ¿Ya? Ahí termina.
¿Se entiende, no? Sí, Luego tenemos ya la otra parte, la parte de la depreciación. Ahí. Tenemos todo esto acá que dice depreciación. ¿Lo ven? Entonces, normalmente en las empresas, ¿qué sucede? En las empresas, ¿qué sucede? Ustedes saben que los activos fijos se deprecian de manera permanente, todos los años, ¿sí o no? Sí, listen. Sí, listen. Entonces, esas depreciaciones que se realizan todos los años se van acumulando y van registrándose en esa columna de ahí que dice saldo. Es el saldo de las depreciaciones anteriores. ¿Ya? Es así como se hace. Y obviamente como tenemos esos saldos, como pueden ver, tenemos la siguiente columna que dice actualización. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a actualizar la depreciación de las gestiones anteriores. Se actualiza también. Esto ya me imagino que ustedes lo han visto en contabilidad básica. Ahora lo estamos haciendo en un cuadro, que es así como trabajamos nosotros los contadores. Entonces, ¿cuál sería la fórmula para vamos a hacer igual el saldo que vamos a depreciar ¿por qué lo voy a multiplicar? A ver, piensen. la UFB inicial. A ver, piense otro. El final. A ver, otro. Por el Por el factor de factor de actualización. actualización. Correcto, por el factor de actualización. Ya lo tengo el factor de actualización. Este de aquí, fíjense. Es el mismo que utilicé cuando actualicé mis saldos del activo fijo. Ya calculé mi factor de actualización, que está en base a la UFE inicial y a la UFE final, ¿sí o no? No hay necesidad que yo aquí abajo haga otra vez el factor de actualización. Ya lo tengo aquí arriba. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Aprovecho en multiplicar por ese factor. ¿Se entiende, no? Sí, listen. No hay necesidad de volver a calcular el factor porque las UFB son las mismas que se toman en cuenta. Y le doy Enter. Y vuelvo a ingresar. ¿Y qué es lo que hago? Congelo o fijo esa celda, ¿sí o no? Enter y lo arrastro. Ahí está. Perfecto. Fíjense cómo ya todo va sumando. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Aquí dice depreciación de gestión. Esto es muy importante. Están repasando prácticamente contabilidad básica también conmigo, ¿no? Ahí está. ¿Qué saldo es el que voy a depreciar? El ¿Qué saldo al monto? 31 de diciembre, dicen. Exacto, esto que está con amarillo. Lo voy a multiplicar por... Por la tasa de depreciación. Correcto. Igual
el saldo al 31 de diciembre por el porcentaje, por el coeficiente de depreciación. Enter. Y lo arrastro. Ahí está. Fíjense entonces cómo de una manera tan simple ya vamos terminando nuestro cuadro. En el de equipo de computación hay una particularidad que es muy importante que yo se las aclare. Ahí le puse rojo para que lo vean. ¿Qué es lo que pasa? A ver si alguien me puede decir. 5 puntos para que diga. Para esa creo que hay que ocupar otro factor de actualización, dicen. No, el factor de actualización ya lo hicimos, está perfecto. Se tienen que tomar, por ejemplo, los meses en la depreciación por el último activo que se compró el 1 de agosto del 2019. Exacto. Esa es la forma correcta para depreciar. ¿Por qué? Porque fíjense que yo no puedo tomar en cuenta el saldo al 31 de diciembre, así alegremente, porque tengo una adición en agosto. Esa adición de agosto yo tengo que depreciarla de agosto a diciembre. ¿Sí o no? Sí, dicen. Entonces, no se olviden que el coeficiente de depreciación está interpretado de manera anual. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué les quiero decir? Tendríamos que hacernos un cuadrito más abajo, un pequeño ayudamemoria, como se dice. Voy a hacer depreciaciones, si ustedes quieren, de manera independiente. Primero voy a sumar para depreciar el primero. Esto más esto. ¿Sí o no? El saldo al 1 de enero más su actualización, eso sí es por todo el año. ¿Sí o no? Lo sumo y eso lo deprecio. Esto por el 25% completo. Esta es la depreciación. ¿Ya? Del primer grupo. Ahora, tengo para depreciar el segundo grupo, que serían los 18,000 más su actualización. ¿Sí o no? ¿Correcto? Correcto, Sí, dicen. dicen. Bien, correctísimo. Da 18,169 el total. Y la depreciación sería estos 18,000 de aquí por el 25% dividido entre 12 meses y multiplicado por los meses que pasaron. Serían agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, por 5 meses. Enter. Entonces, ¿cuánto dio? 1,892. Ahora sí puedo decir que está bien. Y lo sumo. Igual, esto más esto de aquí da 29,449. Este sería el total depreciación de equipo de computación. Ahí está, ¿ven? ¿Lo ven? ¿Y cuánto yo tenía cuando lo hice alegremente? 32,099,02, ¿sí o no? Y aquí hay 29,000. ¿Con cuánto me estaba sobrepasando? Son Con 3,000. Unos 4.000 más o menos estaba excediendo. 2,600, ahí está la resta, ¿ven? Con 2,649 me estaba excediendo. Entonces, fíjense, solo por el hecho de hacerlo a lo rápido o de no saber lo que dice la norma, ¿verdad? Puedo cometer este tipo de errores. ¿Se dan cuenta? Muchos contadores cometen este tipo de errores porque no manejan bien la norma contable.
Hay un decreto supremo del gobierno del estado, el 24051, que nos habla de todo esto de los activos, donde nos dice claramente, si ustedes compran un activo fijo en un determinado mes, tienen que depreciar de ahí en adelante. No se pueden hacer los OPA, nos dice, y depreciarlo por todo el año. ¿Qué significa depreciarlo por todo el año y sobrepasarme con mi depreciación? Que voy a aumentar mis gastos, ¿sí o no? Y al aumentar mis gastos, ¿qué pasa? ¿Pago más IUE o menos IUE? Paga menos IWE. Claro, y ese es un delito contra el Estado, ¿sí o no? Sí. Si yo aumento mi depreciación, he hecho lopa, me equivoco, ¿verdad? O por no conocer la norma me equivoco. Entonces, de repente hago que mis gastos incrementen y motivo de eso, voy a pagar menos impuestos a la utilidad de las empresas. Y eso es un delito. Que después, cuando impuestos internos se da cuenta, nos los cobra con multas y con intereses. ¿Y quién tiene la culpa? El contador, por equivocarse, pues, ¿no? Todo eso que le cobre impuestos internos a la empresa por multas, intereses, actualizaciones, la empresa, ¿a quién se lo debería de cobrar? Al contador. Exactamente. Y es en este cuadro que nosotros hacemos en la empresa y después impuestos internos lo vuelve a realizar, lo vuelve a calcular. Y es ahí donde se da cuenta si cometimos errores o no. ¿Ya? Muchas empresas lo hacen intencionalmente con el ánimo de incrementar sus gastos y pagar menos impuestos de utilidad a las empresas a fin de año. ¿Ya? Bien, después tenemos la penúltima columna que dice saldo. Estamos hablando del saldo de la depreciación. Aquí voy a sumar, igual, suma, todo esto de acá. Esas tres columnitas las sumo. No tomo en cuenta lo demás allá, fíjense. Cierro paréntesis y le doy enter. Listo. Lo arrastro. Ya está. ¿Y cuál sería el valor neto? Restarle, dicen ese al saldo, Exacto. Este que restarle al estamos, saldo al 31. Sí, a sí, ese el saldo al menos el 31 de saldo, diciembre menos el saldo menos. Depreciación. de la depreciación de gestión, de la depreciación acumulada, perdón. Enter. Dicen ahí tendría que modificar la depreciación del equipo de computación. Correcto, eso quería que alguien se dé cuenta. Fíjense que lo hicimos en un cálculo auxiliar, pero no lo cambiamos aquí. ¿Sí o no? ¿Lo ven? Entonces tendría que colocar igual estos 29,000 de aquí abajo. Enter. Ahora sí está igualito, ¿sí o no? Sí, dicen. Perfecto. Seguimos entonces con el saldo neto, que sería el saldo al 31 de diciembre menos el saldo de la depreciación acumulada. Enter. Y lo arrastro. Ahí está, ¿eh? Entonces, fíjense, jóvenes, ese sería mi cuadro de activo fijo llenado de manera correcta. Lo voy a guardar. Es de esa manera que se hace. Ahora ustedes me dirán, pucha, pero ¿cómo vamos a hacer cuadros adicionales como en el caso de
que hicimos aquí abajo. Este tipo de cálculos auxiliares, digamos, no se ve bien, pues no es que lo haga fuera del cuadro, ¿sí o no? ¿Correcto? No se ve correcto hacerlo fuera del cuadro. Yo debería hacer aquí. Aquí debería ser una sola fórmula para todo esto. ¿Sí o no? Sí, le dicen. Entonces, ¿cómo hacemos eso, jóvenes? Es fácil. Vamos a llegar a lo mismo, pero lo voy a hacer dentro de mi cuadro. No es correcto que lo haga aparte. Imagínense tener varias adiciones y estar haciendo cuadritos así aparte. No es correcto. Utilizamos varios paréntesis para poder llegar a ese cometido. Voy a poner 2 paréntesis y voy a sumar el saldo más su actualización, cierro paréntesis y lo multiplico por el coeficiente de depreciación y cierro paréntesis. Hasta ahí hice una operación aritmética. Esta de acá, la primera, ¿sí o no? Esta que me dice 27.000, ya me salió los 27.000, ¿sí o no? ¿Lo ven? Sí, Licen. Ahí está. Ahí mismo le pongo más y pongo 2 paréntesis y sigo trabajando. A ver, dícteme qué voy a seleccionar. El monto de la adición más La la actualización. actualización, cierro paréntesis y eso lo multiplico por el coeficiente de depreciación. Y ese coeficiente lo divido entre 12 y lo multiplico por ¿cuántos meses pasaron desde agosto? 5. 5. Y cierro el paréntesis. Ahí está. ¿Cuánto me salió? 29.449. Lo mismo que está ahí abajo, ¿sí o no? ¿Correcto? Correcto. Entonces, ya no hay necesidad de que yo esté haciendo este tipo de cuadros aquí abajo. ¿Ya? Y que además no se ve bien, pues, ¿no? Que esté haciendo. Entonces, esta fórmula la voy a copiar para arriba y la voy a copiar hacia abajo. ¿Por qué lo estoy copiando? Ahí está, ¿lo ven? En toda mi celda ya va a ir así. Porque en el caso de que algún día me aparezca, por decir, me aparezca una compra de algún activo, por decir que me diga, a ver, lo mismo con esto de aquí, la actualización. Por decir, les voy a poner un ejemplo. Ese mismo mes compraron otro activo fijo por 3.000 bolivianos. Automáticamente se actualiza y automáticamente igual hace la depreciación, fíjense. ¿Sí o no? Automáticamente 35.000 el otro, ¿eh? Todingo ya, solito ya me va calculando todo. ¿Ya? En el caso de que las compras hayan sido el 1 de agosto también de esos otros productos. Bien. Y es así, jóvenes, que se realiza entonces el famoso cuadro de activos fijos. ¿Qué les pareció? Interesante. Es de esta forma que realizamos el cálculo de los activos fijos en las empresas. Actualizamos los activos, verificamos si hay compras, si hay bajas, verificamos los saldos de las anteriores gestiones de la depreciación acumulada, se actualiza, se deprecia, hay que verificar de que estemos realizando correctamente la depreciación y al final llegamos a determinar el saldo neto de los activos fijos. ¿Ya, jóvenes? Este cuadro necesito que se lo aprendan bien porque cuadros así les voy a tomar para el examen. ¿Ya?
Ya Licen está bien. Bien, jóvenes, quedaríamos en eso entonces. Ya conmigo nos vemos el día miércoles. Le voy a preparar otro cuadro también para que sigamos viendo cómo se realizan este tipo de cuadros. ¿Ya?